los dos partidos tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? No se está haciendo bien el parque de viviendas desde el año 2010-2014. Entonces, hay que preguntarle a los políticos, y no está pasando, si de verdad creen que no es necesario un parque público de viviendas, especialmente en alquiler, en mi opinión, que es lo que está distorsionando más el mercado, y que se definan ahí. Y si definen que es necesario un parque público de viviendas, nos tienen que explicar cuál es su plan y por qué no lo han ejecutado en los últimos 10 años. Porque ninguno de los dos partidos ha ejecutado el plan, ¿no? Entonces, cuando tú vas a mercados sofisticados como Alemania, como Austria, como países mucho más avanzados que nosotros, tienen un parque público que puede estar en gestión privada, eso ya es una decisión que a mí me parece bien, pero donde el sector público es el que decide la estrategia de política de vivienda, y en España ni hay plan ni se le espera. Los economistas sabemos de muy pocas cosas, pero la planificación de precios no funciona. O sea, si no ha funcionado en Alemania, que es el país más cartesiano que existe en el planeta, no va a funcionar en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tú tienes y debes tener una intervención activa en el mercado, porque el Estado necesita primero regular, y cuando algo no funciona bien, ¿no? La vivienda es un mercado muy complicado, es un mercado de stocks, tardas mucho tiempo en sacar nuevo producto y nueva oferta al mercado. Yo he trabajado con arquitectos y conozco muy bien el sector inmobiliario, y prácticamente un ciclo desde que empiezas con el suelo hasta que entregas la vivienda no lo haces en menos de 6 o 7 años. Entonces, claro, estás hablando de un mercado que no se resuelve de oferta y demanda. No es un mercado normal, necesita una regulación ordenada, donde los precios de la oferta y la demanda funcionen, pero en base a unas reglas más o menos ordenadas, y donde hay una planificación urbanística desde el lado de la ciudad de las demandas, hacia dónde van las necesidades y cuántas viviendas hay que poner en el mercado, cómo se le da dotación a las viviendas, cómo llega el metro y el transporte, cómo llega el agua, cómo llega la electricidad. O sea, no, es un mercado que no puede funcionar sin la intervención del Estado. Lo que necesita es una intervención inteligente. Yo creo que la ley de vivienda no identifica los problemas, ¿no? Y vuelvo a repetir, esa ley no va a resolver los problemas. O las comunidades autónomas o los ayuntamientos se plantean en serio hacer una política pública, que puede ser con inversión privada, como está pasando en las renovables, sí, eso puede ser, pero una intervención clara, donde tú orientas hacia dónde va la oferta de viviendas, donde intentas subir, y sobre todo donde, y es lo más urgente, ¿no?, limitas el número de alquileres turísticos en el centro de las ciudades y pones oferta de vivienda en alquiler accesible especialmente para jóvenes. España necesita profesionalizar el sector de la vivienda, especialmente en alquiler. Es un sector muy fragmentado, ¿no? Manuela Carmena, que no es sospechosa de ser ultraliberal, hizo un análisis de la Ciudad de Madrid, y en manos de grandes propietarios, o sea, grandes fondos, está menos del 10% de la oferta de alquiler. Somos el país del mundo que más patrimonio en vivienda tiene y más porcentaje en vivienda. El ladrillo nos pone, hemos montado 4 burbujas inmobiliarias desde los años 60 y montaremos más, vamos, porque nos pone el ladrillo. Aquí el gobierno sí podría ayudar, y el próximo gobierno, en cambiar la ley de protección pública y ir a viviendas sobre todo accesible, ¿no? En este momento, para acceder a una vivienda de protección pública tienes que dar normalmente el 20% por adelantado, y tardan 2 o 3 años en entregártela. Entonces tienes que vivir de alquiler. Entonces hay muy poca gente que pueda adelantar el 20% y muy poca gente que pueda pagar una cuota de la vivienda en propiedad y del alquiler. Entonces, claro, tú estás haciendo viviendas para gente de renta media alta que no las necesita, ¿no? Entonces, claro, o sea, esto es lo que me refiero de la intervención pública inteligente. Yo creo que hay una cultura de la propiedad muy enraizada desde la ley de división horizontal franquista del 64, y evidentemente que no hemos hecho nada para cambiar eso, ¿no? Ninguno de los gobiernos de la democracia se ha planteado en serio hacer un parque de vivienda en alquiler público que pueda desarrollar ese mercado luego en el mercado privado, ¿no? Por ejemplo, hoy el mercado de hipotecas es 100% privado, y el mercado de hipotecas lo empezó el banco hipotecario en los años 70 y en los 80. Los bancos privados no daban hipotecas en aquel momento a largo plazo y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer algo igual. Tienes ese problema que va a costar, entonces tienes que hacer
todos los incentivos posibles, especialmente fiscales, tienes que hacer muy atractivo el alquiler para que haya gente que, teniendo viviendas en propiedad, las quiera poner en alquiler. Eso es muy importante. 2, tienes que limitar el tema del alquiler turístico porque te está canibalizando los centros de las ciudades y te está generando un problema de escasez de oferta en esos centros, y cuando tú pones el precio del centro de la ciudad al alza tiene un efecto de demostración hacia el resto de las áreas metropolitanas y están expandiendo la subida de precios también a las periferias donde no hay alquiler turístico. Y luego tienes un problema de ocupación, según los datos del Ministerio de Justicia, muy concentrado y creciente en la ciudad de Barcelona, pero que evidentemente en toda España, aunque no ha habido un crecimiento de la ocupación en Madrid, por ejemplo, ¿no?, con datos de denuncias, lo que sí vemos es que se tarda mucho en que la justicia te resuelva un problema de ejecución, ¿no? Entonces, evidentemente, una justicia que es lenta no es justa, ¿no? Cuando va a resolver el problema, ¿no?, ya te ha afectado significativamente. La liberalización del suelo y poner más suelo en el mercado no garantiza que el precio vaya a bajar. De hecho, eso ya pasó y tuvimos una burbuja inmobiliaria de precios, ¿no? Pero no una burbuja, tuvimos la mayor burbuja desde Isabel la Católica. Por lo tanto, el mercado de suelo y de vivienda que va asociado al suelo es de oferta y demanda como cualquier mercado, pero la oferta tarda muchos años en ponerse en el mercado. Entonces, son mercados de stock, ¿no? El precio de la vivienda se determina en el stock de viviendas usadas, especialmente en el centro de las ciudades donde no hay suelo disponible para construir. Resolver el problema de la vivienda en las grandes ciudades en España va a llevar mínimo 5 años haciéndolo todo perfecto y muy bien. Si no lo haces bien, o sea, poner oferta en el mercado a precios asequibles para estabilizar los precios y aún así que sigan subiendo, porque evidentemente si todo el mundo quiere vivir en el barrio de Salamanca en Madrid o en el distrito 22 arroba en Barcelona o en la Malagueta, y no hay oferta, ¿no?, y mucha gente quiere comprar, pues los precios van a subir. Esto lo sabemos desde el Neolítico, ¿vale? Pero eso no tiene solución. O sea, que va a haber presión de demanda en el centro de la ciudad donde no hay oferta, eso va a seguir pasando. Yo asocio el hogar a la familia y, ¿no?, yo tengo un fuerte componente familiar y, ¿no?, llevo con mi mujer de novios desde marzo de 1989, o sea que tenemos una pequeña relación porque además de ser pareja somos amigos y, ¿no?, y somos confidentes, somos todo, ¿no? Y mi vivienda es donde yo comparto prácticamente mi felicidad, ¿no? Es evidente que yo tengo suerte de trabajar en lo que me gusta, mi trabajo es maravilloso, pero donde eres feliz es aquí. El otro día celebré en mi jardín mi cumpleaños y yo soy feliz con mis amigos, no soy feliz saliendo por la tele y haciendo entrevistas. O sea, esto me gusta, en mi trabajo me parece muy gratificante, pero no me hace feliz, ¿no? Y asocio a la vivienda esa parte, ¿no? La vivienda te da esa capacidad de ser tú mismo, de encontrarte contigo mismo, de tener tus valores, los vas reflejando en la vivienda, siempre que la renta te lo puede permitir y que puedes tener una solución habitacional. Para mí ahora mi vivienda ideal es esta, que reconozco que es un lujo y que muy pocos españoles pueden acceder, o sea que yo me siento un privilegiado. Yo vengo de una familia muy humilde, vivíamos en 60 metros, éramos 4, mi madre se divorció muy joven y mi padre salió de la casa, nos quedamos 3, no teníamos dinero porque, ¿no?, el divorcio te genera un problema financiero, vinieron 2 primas nuestras desde Burgos y éramos 5 en una casa de 60 metros con 2 dormitorios, sin aire acondicionado, en un bajo. Entonces yo he vivido noches tropicales y, o sea, yo vengo de muy abajo y a lo mejor por eso también valoro tanto lo que tengo y me parece que no puedo pedir más, ¿no? Yo creo que con esto, vamos, estoy mucho más que resuelto. Yo tengo 2 rincones especiales, ¿no? Uno es mi despacho y que tiene las vistas al Valle del Jarama
y todo el amanecer y los dos proyectos donde yo, bueno, dos de los proyectos que hicimos cuando yo estaba en Estudio Lamela Arquitectos, que es la T4 de Barajas y la Ciudad Deportiva del Madrid, para mí es muy emocional, ¿no? Y la parte del Jarama muy espiritual. O sea, los amaneceres en esta casa son maravillosos, ¿no? Y la noche es muy como muy tántrica, con todo la T4 iluminado, ver los aviones bajar, como te da mucha calma y mucho relax, el barrio es maravilloso. Y luego, bueno, ¿no? Pues tenemos el privilegio en Madrid de tener un pequeño jardín, la verdad es que no es muy grande, pero individual, con una pequeña piscinita individual, y evidentemente, sobre todo durante la pandemia, fue un gran logro, ¿no? Somos 4 en la casa, que es una casa muy grande para 4, cada uno tenía su habitación, no nos molestábamos. Bueno, nosotros fuimos unos privilegiados en la pandemia y el jardín te daba la vida. Yo me acuerdo que salía en televisión y me decían, es que tienes muy buena vista, muy buen color de cara. Digo, bueno, es que como fuera, era lo que hacíamos, porque no se podía salir a la calle, ¿no? Entonces, realmente hacemos mucha vida en el jardín, salvo en verano, que en Madrid es complicado durante el día, pero la noche es muy agradable y la verdad es que es el rincón mejor de la casa.